Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Nehemías, capítulo 10, pero vamos a iniciar en el versículo 38 del capítulo 9. La palabra del Señor dice así: A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Vamos a detenernos en este versículo y vamos a ver, dice, a causa, pues, de todo esto. ¿Y qué es todo esto? Justamente el avivamiento que acabamos de ver en Nehemías 8 y Nehemías 9, con Esdras leyendo la ley, con el pueblo arrepintiéndose, con el pueblo recordando las misericordias de Dios, cómo es que el Señor los ha cuidado, que Él les enseñó, que Él los guió, que Él los guardó en el desierto, que Él los guardó en la tierra prometida, a pesar de que el pueblo era necio, y que por las muchas misericordias del Señor es que el pueblo no ha sido consumido ni desamparado, porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Y entonces ellos recuerdan, como vimos al cierre del capítulo 9 de Nehemías, que ellos son siervos, están en la tierra que Dios les dio. Fíjate, esta parte es bien triste. Versículo 36 del capítulo 9 dice, He aquí hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esta parte es bien triste para el pueblo, porque ellos están viviendo en la tierra prometida, ellos han visto las misericordias de Dios, ellos han tenido todo el bien de Dios, pero el problema es su pecado, el pecado que han cometido durante generaciones. Y por eso dice, aquí estamos como siervos en la tierra que le diste a nuestros padres, por nuestro pecado, ¿no? Entonces, a causa de todo lo que están viviendo, de conocer la ley, de entenderla, ellos se han arrepentido y ellos le van a hacer una promesa fiel a Dios, un pacto que quieren hacer ellos y lo van a hacer y va a ser firmado, ¿no? Dice, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, los representantes de la ley humana, los representantes de los poderosos, los representantes de los que estaban delante de Dios y los que tenían que servir a Dios y al pueblo y reflejar al resto de Jerusalén y al resto de Israel el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Acuérdate, los sacerdotes vestidos de blanco, de lino puro, para representar a Dios al pueblo, pero también ellos tenían que presentarse delante de Dios como representantes del pueblo y tenían que ofrecer estos sacrificios, estos holocaustos al Señor para expiación. Los levitas que debían de tener todo el tiempo los instrumentos limpios, listos para el servicio, estos son los representantes, ¿no? Y levitas habitaban en sus ciudades, sacerdotes habitaban en ciudades, pero tenían que llegar a Jerusalén. Y los príncipes de todo Israel, pues obviamente son estos dirigentes, estos modelos, por así decirlo, ¿no? De comportamiento entre Israel. Entonces todos ellos van a firmar. Y aquí viene una pregunta para nosotros, y es una pregunta muy rápida porque viene en en el primer versículo que estamos estudiando, ¿no? Y es, ¿tú firmarías? O sea, como representante, como príncipe de tu casa, como alguien que conoce la ley, como alguien que le sirve a Dios, como alguien que conoce la palabra del Señor, tú firmarías hacer fiel promesa a Dios de servirle y de estar en contacto con Él y de ir y habitar a la ciudad de Jerusalén cuando eso representa pérdidas para ti. Y eso es algo bien interesante porque a veces tú y yo podemos decir, no, yo sí firmaría, ¿dónde firmo? A ver, tráiganme el papel, no, yo lo firmo ahorita, pero ya cuando viene un costo adicional al tiempo de servicio,
¿no? Cuando ya es, no, ya no es el jueves o ya no es el domingo o ya no es el tiempo que yo estoy dispuesto a darle a Dios, sino el tiempo que Dios pide de mí para lectura, para oración, para poder estar en contacto con la iglesia, muchas veces nosotros renegamos. O cuando es la situación de convivir con hermanos que tal vez no nos caen tan bien, ¿no? Que tal vez nosotros decimos, híjole, no, pero es que ese hermano, es raro, es feo, no, no sé, pues siempre puede haber algo, ¿no? Le salió una arruga en la nariz y por eso me cae mal, eh, este, pero nosotros tenemos que ver que nosotros el día de hoy somos esos representantes del pueblo en nuestras casas, que nosotros ahora hemos sido hechos real sacerdocio, linaje escogido. Entonces nosotros somos justamente esos representantes y aquí viene algo bien padre. Y también difícil para nosotros cuando leemos, porque el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 van a estar llenos de listas, listas de nombres, ¿no? Y eso nos recuerda así de, ay, no, es que listas de nombres va a estar aburrido. Pero esta vez no vamos a leer todos los nombres, sino que vamos a entender de qué se tratan estas listas. Lo que vimos en el versículo 1 del capítulo 10 es que ellos son los representantes, ¿no? Los príncipes, los levitas, los sacerdotes. Y entonces capítulo 10 versículo 1 dice, los que firmaron fueron Nemías, el gobernador, hijo de Jacalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Jatus, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Fíjate, va a haber diferentes grupos. Ahí en el versículo 8 te vas a encontrar el primero, que son sacerdotes, ¿no? Pero después del versículo 9 vas a encontrar que dice que eran levitas, dice, y los levitas, y viene toda la lista de nombres de los levitas hasta el versículo 27. En el versículo 28 vas a encontrar que dice, y el resto del pueblo, ¿no? Entonces estos no tienen una distinción como levitas o sacerdotes tal vez, pero van a tener otro tipo de oficios. Y fíjate, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercer parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Vamos a detenernos ahí. Entonces, el resto del pueblo, ¿no? Algunos sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían reunido, que dice el versículo 28, eh, tenían comprensión y discernimiento. Acuérdate, lo que pasó con Esdras en capítulos anteriores cuando abrió el libro de la ley y comenzó a exponerlo y después algunos
levitas le ayudaron para poner el sentido a la lectura, a modo de que la gente entendiera, abrió justamente el entendimiento y los corazones de las personas para arrepentimiento, para seguir la ley. Y entonces todos estos, sin importar su oficio, sin importar su trabajo, sin importar si eran obreros, sin importar si eran herreros, sin importar si eran comerciantes, fuera lo que fuera, si ellos tenían entendimiento y discernimiento, se reunieron con sus hermanos en diferentes grupos y con sus principales. Y dice el verso 29 que se reunieron para protestar y jurar que andarían ante la ley de Dios. Y eso es algo que tú y yo hacemos continuamente cuando nos reunimos. Tenemos diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes familias, diferentes situaciones, diferente economía, diferente todo, pero tenemos algo en común. Todos nosotros hemos tenido comprensión y discernimiento por la gracia de Dios de que el Señor nos ha sostenido y de que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Entonces, todos nos reunimos y lo que hacemos es protestar y ponernos al servicio de Dios para decirle, Señor, queremos andar en tu ley, porque en tu ley encontramos delicias, en tu ley hemos encontrado que nosotros podemos tener vida, que en tu palabra hay vida. Y entonces ellos están jurando, protestando, y en el verso 30 ellos hacen una promesa bien interesante. No vamos a dar a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni vamos a tomar de sus hijas para nuestros hijos. Ellos lo que prometen es, vamos a apartar a nuestras familias. Ahora, en ese tiempo, las familias pactaban matrimonios. No como ahora, ¿no? Tú ahora puedes decir, bueno, pero es que yo no puedo decidir con quién se van a casar mis hijos, o yo no decidí con quién se casaron. Pero lo que sí puedes hacer es instruir a tus hijos en el camino, guiarles, ¿no? Y como solteros, los solteros, lo que podemos ver es que Dios provee en la iglesia, ¿no? Tal vez no en la congregación, porque tú vas a decir, ay, es que en la congregación hay muy pocos o muy pocas, pero en la iglesia. Dios puede proveer a alguien de las otras tribus, de las otras familias, ¿no? De las otras congregaciones, pero dentro de la misma iglesia. Y entonces ellos prometen, no vamos a dar nuestras hijas y no vamos a tomar de sus hijas para nosotros, para nuestros hijos. Y dice el verso 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni otro santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Te acuerdas? Esto ya lo había dado Dios, que en el séptimo año descansara la tierra. Ahora, hasta el momento no se había dado el año de jubileo, o sea, ya habían pasado muchos años, pero el pueblo de Dios había ignorado el año de jubileo que era cada 50 años. Y muchas veces ignoraron el séptimo año, que era el año de descanso de la tierra, en donde ellos iban a poder comprobar que Dios es fiel y que Dios les va a proveer de todo lo que ellos necesitan en ese año sabático, no en ese año que iban a dejar descansar la tierra y que de todas formas iba a Dios a proveerle y provisionarles. Y esto es triste para ellos, pero también para nosotros es un aliciente. Descansa en que Dios provee aún en medio de la más grande necesidad. Tú confía en Él, tú haz lo que el Señor te ha dicho. Ahora, hay grupos de creyentes y hay algunos que dicen que son cristianos que todavía siguen tomando el sábado como el día del Señor. Y dicen, no, es que yo creo en todo lo que dicen los judíos y yo ya voy a usar kipá y yo, que kipá es el sombrerito que se ponen y yo voy a usar filacterias y hay grupos de cristianos que es así. ¿No? Todo el tiempo están ya hablando en hebreo, ¿no? En vez de Jesús dicen, no, el nombre original de nuestro Señor Jesús no era Jesús, es Yeshua HaMashiach, ¿no? Y entonces están diciendo este tipo de situaciones y dicen, no, es que es más apegado al original. Bueno,
este tipo de grupos, cuando leemos este tipo de situaciones, tendrían que practicar también este año, este séptimo año, de dejar todas las cosas que estén haciendo y confiar plenamente en Dios, porque pues vamos a añadirnos a la ley, ¿no? Entonces, todo ceñido a la ley, esto se tendría que hacer. Y tú y yo sabemos que el día de hoy estamos ya no bajo la ley, que nuestro Señor no abrogó la ley, no la borró, no la quitó, sino que la cumplió. Y nosotros ahora estamos bajo la gracia, entonces nosotros ya no tenemos este tipo de rituales ni de tipo de sacrificios que se hacían en ese tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque cuando tú y yo vamos a la carta a los hebreos, acompáñame, vamos a Hebreos capítulo 9. Nosotros vamos a encontrar que justamente el tipo de sacrificios que se hacían, todo esto eran tipos de lo que habría de venir, ¿no? Y estas eran tipos o figuras. Entonces, Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Los sacrificios del Antiguo Testamento que se van a empezar a hacer en el libro de Nehemías después de la dedicación del templo. Fue pues, dice el verso 23, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿No? Entonces vemos ahí, se abrogó, se cumplió la ley y se abrogaron los sacrificios por el sacrificio único de Cristo que nos ha lavado de todo pecado, ¿no? Y estos grupos que están escuchando y que están juramentando y que están protestando cumplir la ley, están diciendo lo que queremos es confiar en el Señor. Y ellos entonces se alejan de los demás grupos, se alejan de los pueblos que no adoran a Dios y solamente quieren santificar a Dios, pero cuando regresamos a Nehemías vemos que esto es costoso. ¿Y por qué les digo que esto es costoso? Bueno, porque dice, verso 32 de Nehemías 10, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercer parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y esto entonces es un cargo, es un impuesto. Y esto es súper interesante, porque si tú te das cuenta, lo que va a pasar es que el pueblo está decidiendo, nosotros queremos dar eh, nuestra plata, queremos dar nuestro oro al Señor, ¿no? Y cuánto es un ciclo? Bueno, pues serían más o menos 11 gramos de plata, lo que ellos estaban decididos a entregar al Señor cada año, ¿no? Y entonces, bueno, eran 4 gramos, perdón, porque es un tercio, ¿no? Entonces eran 4 gramos de plata o de oro, pero eso es trabajo, eso es costoso. Ahora, ¿Dios se los está pidiendo? No, ellos están decidiendo darlo. Y por qué lo dan? Porque entienden que la casa de Dios necesita ser cuidada, ¿no? En este caso, el templo necesita ser cuidado. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos invertirle al templo del Espíritu Santo. Y con esto no te estoy diciendo inviértele en el gimnasio para que te pongas fuerte, grandote y así te veas espectacular.
No, pero invierte en la lectura para la palabra del Señor. Invierte en tu Biblia, invierte en tus libros, invierte en la relación con la iglesia. O sea, invierte esa parte, ¿no? Y luego dice el verso 33, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Fíjate, ellos están entendiendo, todas las fiestas necesitan economía, todo lo que hacemos necesita inversión y nosotros tenemos que darlo. Y yo creo que en gracia y verdad eso se ha entendido y los hermanos dan con generosidad, dan con amor y entendemos que justamente todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, ¿no? Y por eso es que se da con generosidad para la casa de nuestro Dios. Y verso 34 dice, ahora vamos avanzando, dice, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Esta parte es también padre porque fíjate, ellos entre todos no están echando suertes y es llamativa. Así, ay, están echando suertes, están apostando. No, debemos recordar que en ese tiempo se utilizaba el Urim y el Tumim y se utilizaba para buscar la voluntad de Dios. Ellos lo que están diciendo es, no queremos dar nada fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces que Dios nos guíe a cómo dar. Ahora, fíjate que no dice que nos guía a quién dar, sino dice a cómo dar. ¿Por qué? Porque todos van a dar en un tiempo. Solamente es en qué tiempo voy a dar. Y eso es algo que tú y yo el día de hoy no debemos de echar a la suerte. Es así de a ver a quién le toca dar esto. No, no, sino que ahora tú y yo podemos orar y pedirle al Señor, danos dirección sobre en qué tiempo puedo dar más, en qué tiempo puedo dar más de mi tiempo, más de mi economía, en qué tiempo puedo dar más a través de compartir el Evangelio, a través de diferentes actividades que podamos hacer. Verso 35, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Acuérdate, lo que ellos están haciendo es una promesa, ¿no? Y ellos entonces están decidiendo. Aquí es algo que Dios había pedido pero que ellos están diciendo, sí, ahora nosotros lo vamos a hacer. Nuestros abuelos no lo hicieron, nuestros bisabuelos no lo hicieron, pero nosotros sí hemos entendido que de Dios viene todo, todo lo que tenemos lo vamos a entregar. Y entonces ellos dicen, prometemos que cada año vamos a traer las primicias de nuestra tierra, de todo árbol, de nuestras vacas, de nuestros animales, de nuestros hijos. Pregunta para nosotros. En este tiempo es necesario entregar las primicias de todo al Señor. La respuesta es no. O sea, cuando tú y yo vemos esto, la respuesta es no, no es necesario entregar las primicias de todo al Señor. Pero nuestro entendimiento es bien distinto al entendimiento del tiempo de la ley, porque ellos están entendiendo.
el 90% de todo lo que Dios me da es para mí y el 10% de todo lo que Dios me da es para Él. Lo primero que nace de mis vacas, de mis ovejas, de todos mis animales es para Dios, pero después todo lo demás lo puedo disfrutar yo. Y para nosotros es bien distinto nuestro entendimiento, porque para nosotros ya no es para que yo disfrute es el 90%, sino que yo completamente soy de Dios. Entonces ahí ya no es la primicia o ya no es el diezmo, sino que ya tenemos que dar todo lo que nosotros somos, ¿no? Y esta parte es bien interesante y bien difícil de tratar, porque en muchas iglesias tú has escuchado o tal vez alguna vez te han dicho, ay, es que hay que dar las primicias, ¿no? Y en especial a principios de año es así de, es nuestro culto de primicias, traigan las primicias de la economía, ya no cosechamos, pero traigan las primicias de su dinero, de su economía, de sus ganancias, de tu primer sueldo del trabajo, etcétera. Pero en realidad ya no debería de ser así. O sea, ya no debería de ser lo de las primicias de esa forma, porque entendemos que de Él es todo, todo lo que tenemos. Necesitamos darle al Señor lo mejor que tenemos, pero debe de nacer de corazones entregados a Dios, como en este tiempo que está pasando con el pueblo de Israel en el libro de Nehemías. O sea, ellos no están dando por una obligación, ellos no están dando con tristeza, ellos son dadores alegres. Ellos lo que están diciendo es que queremos entregarle a Dios como debe de ser. Y aparte de eso, no sé si se dieron cuenta, pero le están dando a los sacerdotes y a los levitas, ¿no? ¿Por qué le están dando esto? Bueno, vimos, verso 37 que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de la tierra para los levitas, y que los levitas recibirán la décima de nuestros labores en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque los levitas se encargan de la obra del Señor. Entonces ellos no tenían tierras. ¿Te acuerdas que lo vimos? Ellos no tenían tierras, ellos no tenían lugares, ellos no tenían ganado, ellos estaban sirviendo al Señor. Y entonces el resto del pueblo está bendiciendo la vida de los levitas a través de la ofrenda al Señor y del diezmo. Y viene otra pregunta aquí. Entonces el diezmo ya no se tiene que dar. Cuando nosotros hablamos de que estamos viviendo en el periodo de la gracia, tú y yo decimos, sí, ya no se tiene que dar. Pero con la lógica de lo que tú y yo estamos hablando el día de hoy, tú y yo tendríamos que dar aún más del diezmo. Y esto no te lo estoy diciendo yo, y esto no te lo estoy diciendo yo de la forma así de, hey, mira, tú tienes que dar más del 10%. No, sino que tú y yo tendríamos que dar más por amor al Señor, porque entendemos que el Señor nos ha provisto en todo. ¿Te acuerdas en la oración que hacían en el capítulo 9 cuando ellos dijeron, por tus muchas misericordias, tú nos guardaste, tú nos enseñaste, tú nos diste maná, tú nos diste agua en el desierto, tú no nos has dejado? Tú nos has provisto y ellos están totalmente convencidos de eso y por eso ellos pueden tener un corazón desprendido porque conocen las misericordias de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Ahora, ¿por qué continúa el diezmo, por ejemplo, en gracia y verdad? Bueno, porque muchas veces si nosotros no damos el diezmo y no damos las ofrendas, entonces probablemente sufriríamos en la economía, tanto de la iglesia como en la economía, yo en lo personal, que vivo de eso. ¿No? Entonces, por eso continúa esta tradición del diezmo, pero bíblicamente hablando, nosotros podemos decir, bueno, bíblicamente hablando, no es el 10%, podría ser más, podría ser menos, pero tenemos que dar con un corazón generoso. Y conste, creo que a ustedes les consta que a mí no me gusta hablar de dinero ni hablar de este tipo de cosas, pero esto es necesario que nosotros podamos ver. ¿No? Que
El pueblo da al Señor y a través de dar al Señor bendice a los siervos. Y entonces esto es lo que está pasando bajo juramento. Todo el que entiende comienza a dar con generosidad. Y esta parte es difícil para todos nosotros, no solamente para uno de la congregación o para ciertas personas en la iglesia en el mundo. No, para todos nosotros es difícil dar, para todos nosotros es difícil desprendernos, pero cuando Dios nos ha dado el entendimiento de que Él nos va a proveer para todo lo que necesitamos y Él nos lo ha mostrado, entonces nosotros empezamos a desprendernos. Y un buen punto de partida es desprendernos de las primicias o de los porcentajes, ¿no? Un 10% y después ir aumentando. Y no te estoy diciendo, da el 20% para el pastor, no, sino aumentando tu ofrenda de tiempo, de fuerzas, de ganas, de oración, de lectura de la palabra, de convivir con los hermanos, de amar a los hermanos, de economía, de invertir para dar al reino de los cielos. O sea, no te estoy diciendo darlo como diezmo para la iglesia, no. Te estoy diciendo, tenemos que empezar a dar más, ¿no? Y te decía yo, y hace rato fui bien claro, creo que en gracia y verdad hay corazones bien generosos. Yo lo he visto, yo lo compruebo cada vez que tenemos actividades. Corazones que compran cosas sin pedir de la caja de la iglesia. Corazones que dicen, hace falta esto y lo ponen, ¿no? Que dicen, hacen falta jergas y las compran. Hace falta esto y lo ponen. O sea, cosas pequeñas, pero que importan mucho. No se vale que nosotros veamos que se necesitan cosas y solo decir, pues a ver cuándo el pastor lo piensa o a ver cuándo los líderes lo hacen. Creo que esa parte es pensarlo, decirlo, compartirlo y si se puede, proveerlo, ¿no? Para el beneficio de la iglesia. Bien, vamos, capítulo 11. No, no es regaño, capítulo 11 del libro de Nehemías, versículo 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Vamos a detenernos en estos dos versículos. Yo ya te había dicho hace rato que vivir en una ciudad no era algo como lo es hoy. Luego que de repente la gente dice, ay, es que yo quiero ir a vivir a la ciudad porque ahí hay más oportunidades laborales, ahí es más cosmopolita, ahí hay más entretenimiento, ahí hay más de esto, hay más aquello. No, las ciudades eran lugares difíciles para vivir en el tiempo en el que estamos hablando con Nehemías. Entonces la gente prefería vivir en el campo. ¿Y por qué tenían que vivir en la ciudad? Bueno, porque vivir en la ciudad eh, de Jerusalén específicamente era recordar que era la ciudad en donde se ofrecían los sacrificios para Dios y donde uno podía estar en contacto, por así decirlo, con la presencia de Dios. ¿Te acuerdas que en Levítico Dios había prometido que su presencia iba a estar en Jerusalén? Entonces, estos hombres lo que están haciendo es, queremos vivir ahí representantes de Dios. Y eso es algo que también tú y yo hoy deseamos hacer o necesitamos desear hacer, vivir en la ciudad de Dios. ¿No? Esta parte suena bien padre, así bien bonita, vivir en la ciudad de Dios, pero es vivir representando a nuestras familias en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo el día de hoy? A través de tener una relación viva con el Señor y lo que van a hacer es echar suertes, otra vez, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. ¿No? Y ahora, ¿por qué tú y yo no echamos suertes sobre quién va a ir a la iglesia el domingo? ¿No? Sobre quién se va a congregar el domingo y este domingo yo y el próximo tú y así. Bueno, porque tú y yo entendemos que el día de hoy, después del libro de los Hechos, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Y entonces ya no necesitamos echar suertes y decir, a ver qué es lo que Dios quiere, sino que tú y yo podemos orar y decirle al Señor, Señor, eh,
me tengo que reunir todos los domingos y lees la palabra y te dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, y dices, ah, bueno, sí, sí me tengo que congregar, ¿no? Y entonces tú y yo ahora tenemos una revelación completa, no como en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo nos guía. Y entonces ellos bendicen a los que voluntariamente dicen, yo quiero ir y representar a mi ciudad, a mi pueblo, a mi familia delante del Señor en Jerusalén. Y por eso es que el verso 2 todo el pueblo bendice a los que voluntariamente se ofrecieron. Tú y yo necesitamos ofrecernos voluntariamente. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, y eso lo vamos a ver también al rato, pero Romanos capítulo 12, versículo 1, es una parte que tú y yo conocemos de memoria seguramente. Les ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, tú y yo debemos de presentarnos así y decir, queremos vivir en el lugar de los sacrificios, queremos servir voluntariamente, nosotros nos ofrecemos, ¿no? Entonces ellos se ofrecen y dan ejemplo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, dar ejemplo en nuestra familia, en la congregación y en la iglesia, para que el mundo pueda ver que hay hombres y que hay mujeres que están decididos a servirle al Señor. Verso 3 de Nehemías 11. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Verso 4. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y entonces viene la lista de los hijos de Judá hasta el versículo 6. En el versículo 7 viene la lista de los hijos de Benjamín. En el versículo 9, este sí vamos a leerlo, porque dice, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. O sea, el prefecto quiere decir que era el administrador o el gobernante para ellos. ¿No? Entonces, fíjate, dentro de este grupo que va a vivir en la ciudad ya hay un rol, y este es el de administrador. En toda congregación, en todo lugar donde se reúne, siempre se va a necesitar gente que sea el administrador y gente que sea el ayudante del administrador. O sea, necesitamos administradores en nuestra congregación, pero también necesitamos administradores en nuestra familia. O sea, vamos a llevarlo en nuestra congregación y en nuestras familias. Siempre hay alguien que administra mejor las cosas. Y necesitamos nosotros saber quién es y ponerlo. Alguien que cuida de la economía y alguien que le hace segunda, ¿no? Por si se le pasa cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando en Jerusalén y eso es lo que debe de pasar en la congregación y eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas. Poner a alguien que administre lo que tenemos, lo que somos para buscar la gloria de Dios. Verso 10 de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Jeraí, Jaquín, Seraías, hijo de Isías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, príncipe de la casa de Dios. En este verso 11 encontramos otro rol. Encontramos al sumo sacerdote, por eso es llamado el príncipe de la casa de Dios. ¿No? Entonces, fíjate, como en todo lugar, debe de haber un guía, alguien que nos pueda guiar a cómo adorar a Dios, ¿no? A cómo servir a Dios, que pueda interceder. Ahora, con esto no estamos diciendo, ah, entonces hay una persona que tenga que interceder por mí delante de Dios. No, estamos diciendo que hay alguien que debe de guiarnos en la lectura, en el conocimiento de las escrituras, que pueda guiarnos a conocer mejor la palabra. Vamos a saltarnos, vamos al versículo 15. Dice, de los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asicram, hijo de Hasbaías, hijo de Buni, Sabetai, hijo Sabadat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanaías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal,
que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galad, hijo de Jedutún. Vamos a detenernos ahí. Fíjate, en el verso 26 tenemos a Sabetai y Josabadat, que eran los capataces de la obra. O sea, ellos eran contratistas de la obra de la casa de Dios, del templo. Constructores, contratistas. Ellos no sabían lo mismo que los levitas, ellos no sabían lo mismo que el sumo sacerdote, ellos no manejaban la economía como el prefecto o el segundo de la ciudad. Ellos lo que manejaban era cal, cemento, arena, ellos lo que manejaban era orfebrería, o sea, todo lo que se necesitaba para remozar el templo, ¿no? Y ellos valían exactamente lo mismo para Jerusalén y para Dios. O sea, su labor era totalmente importante. Y en el versículo 17 encontramos a Matanías, Matanías, que sería el líder de alabanza o el líder de los coros, que guiaba cómo debían de cantar al Señor. Hey, vamos a cantar este salmo de David ahorita, mientras estamos viendo los sacrificios de la mañana. Hey, vamos a cantar esta alabanza recordando las misericordias de Dios en la fiesta de los tabernáculos. O sea, ese era él. Nadie tenía su sabiduría para poner mejor cantos, para dirigir mejor cantos. ¿No? Verso 18, todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Luego viene otro grupo, los porteros. Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 162, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Entonces, fíjate, en Jerusalén habían unos, pero otros estaban en sus ciudades. Los sirvientes del templo son otros que vienen en el verso 21 y en el verso 22 dice, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasbaías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. ¿No? Aquí está el jefe de los levitas, de los que deben de tener todo listo para cuando se ofrece al Señor, todo listo para los servicios, todo listo para el templo. Esos son los levitas y los cantores. Verso 23, porque había mandamiento de rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. O sea, que él era consejero. En todo lugar se necesitan consejeros. Nadie es tan sabio que no necesite un consejo. En la congregación se necesitan consejeros, ancianos que aconsejen, que den dirección, que hablen con el pastor, que hablen con los líderes. Ancianos que puedan dar consejo en todo negocio con el pueblo y que sean escuchados. En toda familia se necesita consejeros. Ninguna familia puede sobrevivir solamente con lo que están pensando los que viven en ella. Se necesita el consejo de la palabra de Dios. Se necesita el consejo de personas que aman al Señor y que aman al pueblo de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. O sea, entonces no estamos viendo solamente la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, sino estamos viendo que ahora nosotros, que hemos sido reconstruidos en Dios, que hemos sido hechos nuevos en Cristo, también necesitamos habitar en Cristo. Y que ahora a través del sacrificio de Jesucristo, como veíamos hace rato en Hebreos, la gracia nos va a costar. La gracia que Dios nos ha dado de poder habitar cercanos a Él, habitar con Él, nos va a costar. Porque nos va a costar dejar nuestras viejas maneras de vivir, nuestros viejos hábitos. Nos va a costar dejar aquellas cosas que nos gustan y que nos alegran muchas veces. O sea, todos estos levitas, sacerdotes, administradores, capataces, coros, gente que canta, gente que alaba, gente que construye, todos ellos van a dejar
sus ciudades, sus pueblos, van a dejar sus casas y se van a ir a la ciudad, a algo nuevo, para poder adorar a Dios. ¿A poco no cuesta? La gracia es costosa. Esta parte es sorprendente y debe de volarnos la cabeza. O sea, la gracia es costosa y aquí les está costando a ellos. Van a ir a servirle al Señor, pero va a traer un costo y va a ser difícil. Pero ellos van a entender que al ofrecerse como sacrificio vivo, como un holocausto vivo, como dice Romanos 12, ellos también van a experimentar nuevamente la gracia de Dios que los acompañó en el desierto, que con su misericordia no los ha soltado. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, pero ahora en el verso 2 dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este tiempo, no se conformen a decir, ah, bueno, sí, ahí está Dios cercano a nosotros, pero yo no voy a vivir cerca de Dios. No, acércate al fogón, ¿no? Que sientas el calorcito de la presencia de Dios y eso nos va a costar trabajo muchas veces, porque eso nos va a transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir con la gente, nuestra forma de hacer las cosas. Pablo decía, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, eso es lo que tenían que hacer estas personas que están organizándose, todas diferentes, diferentes contextos, diferentes trabajos, diferentes oficios, diferentes cualidades, pero todas valiosas para Dios y para la iglesia, valiosas para el pueblo de Israel, para Jerusalén, para la ciudad. Y quiero dejar esto bien en claro para nosotros. La congregación, gracia y verdad, necesita de cada uno de nosotros. Necesita desde el que hace más hasta el que hace menos. Necesita administradores, necesita cantores, necesita constructores, necesita a aquellos que ven los pequeños detalles que nadie más ve para cubrirlos. Tal vez antes tú veías pequeños detalles y los criticabas porque nadie hacía nada. Ahora velos y dilos. Aconseja. Gracia y verdad necesita consejeros para crecer, para amar, para mejorar. Y lo mismo pasa con nuestras familias. Necesitamos constructores, necesitamos administradores, necesitamos alguien que sea un capataz, que esté ahí atrás de nosotros. Si ya leíste la Biblia y ya oraste y ya hiciste, necesitamos líderes de alabanza que con sus cantos nos animen a cantar en nuestras casas. Necesitamos cantores que canten bien, porque tal vez el líder de alabanza no cante tan bien, pero el cantor sí canta bien y se aprende la canción en nuestras casas. A mí me encanta escuchar a Eliú, ¿no? Eliú cuando está cantando los domingos, o sea, yo pienso que va a salir como sus papás, ¿no? Y hasta anima a cantar. O sea, lo estás escuchando y te anima a cantar. Y necesitamos así cantores, necesitamos amarnos y servirnos unos a otros. Necesitamos construir la casa de Dios en la congregación y principalmente en nuestras familias. Vamos a ir cerrando. Verso 25. No te dije que ya vamos a acabar, dije vamos a ir cerrando, ¿eh? Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecatbel y sus aldeas, en Jesúa, Moladad y Betpel, en Hazar Sul, en Beerseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmud, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y en sus tierras, y en Aseca y en sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. O sea que habitaron en las tierras que Dios les había dado, Dios les había prometido y todos estos habían firmado. Acuérdate, en la ciudad están los representantes, pero todos estos habían dicho, vamos a representar a Dios en donde vivimos. Vamos a ser parte de la obra de Dios en donde estamos. Y eso somos nosotros. Cuando estás en tu aldea. ¿Y cuál es tu aldea? Con la gente con la que convives.
con la gente con la que trabajas, con la gente con la que te llevas bien, con la gente con la que te llevas mal, en todos lados. Ahí tenemos que ser esos que representan a Dios, esos que aman al Señor y que aman a su pueblo y que han sido entendidos de la ley de Dios y que Dios les ha puesto en sus corazones el servirle con amor. Acompáñame, ahora sí, vamos cerrando, vamos acabando, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Sabes quién te llamó a habitar en la presencia de Dios? Dios mismo. Entonces, esa es tu vocación, ese es tu llamado. ¿Te acuerdas cuando eras adolescente y no sabías qué ibas a hacer de tu vida? Tal vez algunos tuvimos esa oportunidad de decir, no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Tal vez otros no lo tuvieron. Pero muchas veces en nuestras vidas, todavía de adultos, no sabemos cuál es nuestro llamado a este mundo. ¿A qué vine a este mundo? Nuestra vocación, a estar cerca de Dios, a servirle a Dios, a amar a Dios y a servir a otros. Y tú y yo hemos sido llamados con esta vocación y debemos de andar como es digno. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Parte de convivir en una ciudad es soportar a los demás, al que está haciendo ruido. O sea, hemos hablado de llevar las cargas del otro, pero también es soportarnos. O sea, a ver, te voy a soportar, ¿no? Porque estás haciendo ruido, porque están pasando cosas, es soportarnos. Verso 3: solícitos, o sea, prontos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme a lo que Cristo nos ha dado. No somos iguales, pero nos debemos de ayudar todos nosotros. Una vocación, un cuerpo y un espíritu, solícitos en guardar la unidad. Vamos a saltar de ahí y vamos al versículo 16, verso 15, perdón, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú y yo fuimos llamados a eso, a irnos edificando en amor, a ser un cuerpo, a tener unidad, a tener cuidado los unos de los otros. Cuando Dios nos da ese entendimiento, cuando regresamos a Nehemías capítulo 10 y capítulo 11, lo que tú y yo encontramos es, vamos a dar, pero no vamos a dar por obligación, no vamos a dar por costumbre, no vamos a dar porque así me veo bien o porque así Dios me va a bendecir. Vamos a dar porque queremos andar en la ley de Dios, porque represento a mi familia, porque quiero presentar a mi familia delante de Dios. Algo padrísimo de todas estas listas y que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 12 es que vamos a encontrarnos con generaciones de sacerdotes que han estado sirviendo en el templo. Y tú vas a decir, wow, cuánta fidelidad de los sacerdotes. Pero en realidad es, wow, cuánta fidelidad de Dios, en que en medio de un pueblo que es tan infiel, Dios guarda su pacto con ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Wow, cuánta fidelidad de Dios para que nosotros tengamos y podamos ofrecerle.
y podamos entonces unirnos con el resto del cuerpo de Cristo que se reúne en nuestra congregación para amarle, para exaltarle y para edificarse unos a otros en amor. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.